de la larga y compleja vida de Bakunin, un punto de interés para detenerse fueron las relaciones que tuvo con Carlos Marx, con el cual se encontró varias veces a lo largo de su vida, pero concretamente en el seno de la Primera Internacional de Trabajadores. La idea de una internacional de trabajadores es de Flora Tristán, una escritora peruana francesa. La idea la iba a recoger por primera vez en 1855 un primer utopista, anarquista, socialista, que escribió El Humanisferio. De manera que durante como 20 años estuvo dando vuelta a la posibilidad de una unión que comenzó a concretarse en la Exposición Universal de 1862, cuando se juntó un grupo de trabajadores franceses de inspiración proudhoniana que viajó a Londres y se reunió ahí con los miembros de los trade unions ingleses. Se volvieron a encontrar un par de años después en St. Martin Hall y se le habían unido a la nueva reunión trabajadores italianos, también de influencia proudhoniana socialista, y garibaldinos. Había algunos alemanes y entre todos ellos fundaron la Asociación Internacional de Trabajadores con una activa participación de Carlos Marx. Sin embargo, el espíritu que dominó la Asociación Internacional por el entusiasmo era de los proudhonianos. En 1866 se reunió en Ginebra y se aprobaron los estatutos de la reunión. Hubo un otro congreso en el 67 en Lausana, después se reunieron en Bruselas y en el 68 fue cuando Bakunin se integró como miembro de la sección de Ginebra de Suiza. Se puede decir que durante todos estos años el esfuerzo de Marx había sido básicamente de derrotar o disminuir la influencia de los proudhonianos en la Asociación Internacional, y se puede decir que tuvo éxito. Lamentablemente para él no tuvo éxito en favor de los marxistas, sino en favor de los bakuninistas que se habían ingresado, que va a ser la figura descollante dentro de la Primera Internacional durante unos cuantos años. Las reuniones se mantuvieron, se interrumpieron en el año 70-71, cuando la guerra franco-prusiana, y se reanudaron en el 72 en La Haya, y en La Haya fue la reunión decisiva en la que se enfrentaron con todos los hierros marxistas y bakuninistas, o como se llamaban en esa época, autoritarios y antiautoritarios, o centralistas y federalistas. Marx, como no podía controlar del todo la Asociación Internacional, maniobró. La Asociación Internacional tenía un Consejo General radicado en Londres que controlaba a Marx. Entonces lo que hizo Marx es manipuló un poco los delegados que iban presentes, recortó los delegados de España, que eran bakuninistas, recortó los delegados de Italia, que también eran bakuninistas, e incrementó los delegados de Londres. La conclusión es que él logró dominar el Congreso y con eso se destruyó la Asociación Internacional, porque el Consejo General decidió en ese momento orientar la lucha fuera del ámbito sindical y dedicarse al ámbito político, siguiendo las directivas de Marx de la necesidad de tomar el poder del Estado. Los antiautoritarios se retiraron, especialmente porque Bakunin fue expulsado. De hecho, Bakunin no había ido a La Haya, y logró que la Asociación Internacional se trasladara a Nueva York. Y allí se mantuvo hasta el año 78, en que se disolvió. Los antiautoritarios organizaron un nuevo congreso que tuvo lugar en Saint-Imier
para repudiar la división promovida por Marx y reafirmar que la destrucción del poder político era la primera obligación del proletariado. Hubo algunos congresos más, después se murió Bakunin, y la AIT rebelde, digamos así, o de Saint-Nimier, como se le llamaba, fue copada por la socialdemocracia y terminó por disolverse en el 77. Y recién en 1922 la Internacional fue refundada por las organizaciones anarcosindicalistas. El punto es que, ¿qué es lo que se estaban enfrentando desde la perspectiva personal? Un pequeño burgués alemán, universitario, filósofo, amante de la igualdad, pero autoritario, nato, Marx, con un aristócrata ruso, amante de la igualdad, revolucionario y visceralmente libertario, Bakunin. Marx defendió siempre una concepción centralista con el Estado como una forma de conducir al proletariado al socialismo. Bakunin sostuvo un federalismo antiautoritario que reflejaba un modo de entender la convivencia humana basado en el libre acuerdo, sin coacciones, sin jerarquías. Lo que no quiere decir sin orden y sin disciplina, porque Bakunin era siempre un exaltador del orden y de la disciplina, pero un orden y una disciplina contrario a un ordenamiento permanente o impuesto, sino transitorio de acuerdo a las circunstancias. El siglo XX fue de alguna manera testigo del triunfo de la perspectiva marxista. Digamos, desde la revolución bolchevique, pasando por la China de Mao Zedong, los movimientos de liberación del tercer mundo, la revolución cubana, la socialdemocracia, muchos de los movimientos de descolonización, se hicieron bajo el paraguas del marxismo y son claras muestras del éxito en este sentido. Todos estos movimientos siempre estaban orientados a una concepción centralista, estatal, autoritaria, con un grupo pequeño que liderara. Y en eso hay que reconocer que el marxismo ha sido exitoso en muchos lugares y de alguna manera lo sigue siendo en la toma del poder. Pero si averbamos en lo que se refiere a cambiar la sociedad o crear un hombre nuevo, como lo proclaman, el fracaso es más que evidente. La tesis de Marx, en este sentido, por el cual él animaba a que los obreros tomaran el poder, es que el Estado es siempre el instrumento de una clase social que lo utiliza para imponer su dominio sobre toda la sociedad. La propuesta de Marx sostiene que cuando los trabajadores, la clase proletaria, el proletariado, que es el grupo destinado a suprimir todas las clases, logre apoderarse del Estado, se ha de iniciar el camino hacia la desaparición del Estado. Pero antes ha de pasar por una etapa de fortalecer al Estado. Por eso Marx estimuló la formación de partidos políticos que pudieran tomar el Estado. Antes de desaparecer, entonces, el Estado, se debe extremar su condición de Estado mediante una dictadura revolucionaria. El argumento no duró mucho, incluso el leninismo pronto lo abandonó, decidiendo
que el partido objetivamente era el que representaba a la clase trabajadora, razón por la cual la clase trabajadora no tenía por qué apoderarse de poder porque la tenía el partido que era su representante. Y eso después con Stalin, el día que Stalin dijo el proletariado soy yo, se acabó ni siquiera la influencia del partido. Eso es más o menos, Chávez somos todos. Entonces no hace falta que discutamos nada. En este esquema que presentaba Marx, Bakunin fue profético, con un aporte a la filosofía política que no ha sido del todo reconocido. Bakunin coincide con Marx en que el Estado es siempre instrumento de una clase dominante. En eso estamos todos de acuerdo. Solo que Bakunin sostuvo que en oposición al marxismo, el Estado tiene además la intrínseca capacidad de engendrar una clase dominante. Es decir, la clase dominante tiene al Estado como un instrumento para el dominio del resto del grupo social. Pero el Estado puede a su vez generar una clase dominante por algún grupo que se apodere del Estado. Es decir, el Estado puede ser expresión de la clase dominante y el Estado puede ser el generador de una clase dominante. Y para eso no hace falta mucha elucubración teórica, vivimos eso. Exactamente vivimos eso. Marx, con una falta de sentido real que tienen los realistas en este aspecto, como decía Capelletti, esperaba que la clase obrera al llegar al poder se disolviera como clase y fuera la bandera del socialismo. Bakunin, con un realismo que tienen muchos utopistas, sostenía que la clase obrera nunca va a llegar al poder. Es decir, no habrá nunca una dictadura del proletariado. En todo caso, de algunos proletarios. En el mejor de los casos. Que toman el poder o tomarían el poder en nombre del proletariado, pero en el momento que se asuman como gobierno del Estado, pasan a convertirse en una nueva clase, como en todo caso, en el mejor, en el más optimista, una excrescencia de la clase obrera, pero que de ninguna manera es la clase obrera, ni va a representar a la clase obrera. Nosotros tenemos un presidente obrero y sabemos que no representa a la clase obrera, ni tiene nada que ver con la clase obrera, ¿no? Bakunin negó que hubiera tal cosa como un Estado popular, porque todos los Estados son igualmente despóticos, aunque pretenda asumir con pretexto de propaganda, ropajes populares, será siempre tiránico, opresor, represor, fuente de servidumbre y miseria para todo el resto de la población. Es consecuencia, entonces, nunca los proletarios van a gobernar si el instrumento de la revolución es un Estado. Al contrario de lo que proclama el marxismo, el Estado impide que se disuelva la división de clases. Porque el poder político pasa a generar una nueva división de clases. Y una vez que la genera, la conserva y además tiende a concentrarla. Un Estado, aunque naciera socialista, necesariamente se hace cada vez más Estado y cada vez menos socialista. Eso es más o menos como la Iglesia, ¿no? La Iglesia, una vez que se institucionalizó, nos olvidamos del mensaje cristiano, ahora hay que defender al Papa y a la jerarquía y a los obispos y a los cardenales y de los apóstoles, es una reliquia que está por ahí de vez en cuando. Bakunin tampoco es un defensor de la representación, de los gobiernos representativos.
inclusive en el caso de un Estado popular. Porque la voluntad de cada quien y la voluntad de la clase obrera no pueden delegarse, sino por un corto, breve tiempo para algún objetivo específico. Delegar el poder en un representante por un largo periodo es dar un cheque en blanco a pseudo representantes que una vez en el poder van a pasar a constituir la clase gobernante, que aunque alguna vez haya sido obrera y haya llegado allí en nombre de los representados, ya no va a representar a más nadie porque se dedicará a defender los intereses del Estado que la genera. Si hay Estado, hay gobierno. Si hay gobierno, hay gobernantes y gobernados. Y si hay gobernantes y gobernados, hay una división de clases que el Estado se encarga de preservar. Y en esto, no gratuitamente, el lenguaje común habla de la existencia de una clase política, no ya una clase gobernante, porque aún en los estados donde hay alternancia de gobernantes, todo surge de una clase política que se hace cargo del gobierno y un día están unos, otro día están otros, y es más o menos lo mismo con sus pequeños matices, ¿no? Pretender que los gobernantes encarnan objetivamente los intereses y la voluntad de la clase obrera, que en algún momento esto es una idea de Marx que tiene una raíz hegeliana, es precisamente ignorar que el Estado es un productor de división de clases. Aún con el sufragio universal, porque Bakunin decía, es imposible una elección universal sin fraude, sea preelectoral o postelectoral. En toda elección universal siempre hay fraude. Y esto es un libro para leer, porque quizá dentro del anarquismo yo creo que es uno de los mejores libros que hay sobre filosofía política, que es Dios del Estado. Bakunin afirma sin ningún inconveniente que el Estado es el mal, la negación de la humanidad, el altar en que se sacrifica la libertad de la gente y el bienestar de los pueblos. Cuando Bakunin anunciaba esto era una especulación. Esto sucedía en 1870. Cuando Bakunin decía esto, el socialismo nunca había llegado al poder, no había habido revolución bolchevique, supuestamente era una pura especulación, ¿no? Cuando Bakunin decía la elección de representantes es una mentira, detrás de la cual se oculta el despotismo de una minoría dominante que domina en nombre de la voluntad popular, esto era todavía una mera especulación. Y el tiempo les da la razón. Más aún, decía Bakunin, supongamos que la clase obrera tenga un gobierno revolucionario. ¿A quién va a gobernar? A los campesinos. Porque en el esquema marxista eran proletarios y burgueses. Los campesinos ni contaban. Es decir, una de las vertientes latinoamericanas de que a partir de el indigenismo podríamos llegar a un socialismo, Marx lo rechazaba de plano. Es decir, es necesario atravesar la etapa del capitalismo y los logros de la burguesía para poder trascender a la burguesía. Desde antes de la burguesía no se puede superar a la burguesía. Entonces, ¿a quién va a gobernar? Al campesinado. ¿A quién va a gobernar? A los burgueses. Pero gobernar a los burgueses no modifica nada porque es la dialéctica de Hegel del amo y el esclavo.
si tengo que gobernar a los burgueses, quiere decir que no se van a eliminar a los burgueses, porque para que yo sea una clase proletaria que gobierne y tenga que tener gobernados, esos gobernados tienen que ser los burgueses, tengo que ocuparme de conservar a los burgueses. O que aparentemente estaba en la mente de Marx, que algunos proletarios, particularmente para él los alemanes, que eran los proletarios mejor cultivados, gobernaran a otros proletarios más inferiores, ¿no? Entre los cuales, por ejemplo, estaban los proletarios rusos, algo que Bakunin tampoco le gustaba mucho, después de haber pasado por su periodo de paneslavismo. Y algo de eso pasó. Es decir, si recordamos lo que fue la Unión Soviética, los proletarios rusos gobernaban a los proletarios checoslovacos, a los proletarios polacos, a los proletarios cubanos, y los mandaban a pelear al África. Los rusos no iban para ahí. Lo que había en todo caso eran los proletarios de un país gobernando a los proletarios de otro país, ¿no? En ese sentido, Bakunin también atacó que hubiera distinción entre un gobierno estatal con dictadura o sin dictadura, o que pudiera haber dictaduras revolucionarias o dictaduras burguesas. Todas, los gobiernos estatales representan el mismo principio: el gobierno de una minoría que tiende a conservarse en el poder sobre una mayoría, y en ese sentido todo Estado es esencialmente reaccionario y represor. Y si uno ve la política actual, uno ve que hay partidos políticos, que nos voy a mencionar, que parece que lo único que quieren es mantenerse como opositores dentro de la clase política, pero en el conjunto tratando de gobernar a los gobernados. Más arriba o más abajo, en un puesto por aquí, en un puesto por allá, pero la idea es más o menos la misma. Por eso el Estado es el mal, dice Bakunin. Pero en esto hay que tener cuidado, porque Bakunin dice que el Estado es el mal, pero no es un mal metafísico, como el diablo, digamos así, ¿no? En todo caso, es un mal histórico. Y para revertirlo es necesario para Bakunin un solo hecho elemental: eliminar el Estado en tanto forma histórica de gobierno. El Estado no apareció súbitamente, tomó su tiempo constituirse el Estado, pasó por muchas formas. Para Bakunin, el Estado tampoco va a desaparecer mágicamente. Requiere una tarea para revertir un hecho histórico, y eso es siempre una tarea a largo plazo. Debe darse un proceso en todos los seres humanos que nos permita libre y autónomamente eliminar este mal social y reemplazarlo por otras formas de organización de los colectivos humanos. Decía, en tiempos de Marx estas discusiones eran especulaciones. Los marxistas en general la despreciaban, sostenía que se trataba de elucubraciones metafísicas, distinciones. Cuando digo distinciones metafísicas, Bakunin tenía fama de ser un místico revolucionario, ¿no? Siempre fue considerado una especie de místico. Y muy inclinado a este tipo de discusiones. Entonces el marxismo lo despreciaba como una vana discusión entre el ser y el deber ser. Pero luego de 200 años de escuchar a Bakunin y de ver a los marxistas, no cabe ninguna duda de que el gigante ruso estaba mucho más actual en sus observaciones hace 150 años que las que estamos escuchando ahora, tratando de revivir algo que no es posible.
En 1873 Bakunin decía que la concepción marxista siempre tiene el mismo resultado: el gobierno de las grandes mayorías por una minoría privilegiada. 1873. Declaraba esto del marxismo. Es el gobierno de las grandes mayorías por una minoría privilegiada. Y hemos pasado 100 años defendiendo esto, con la excusa de que somos socialistas. Hoy, después de esas experiencias, todavía hay quienes defienden esta posición marxista, que desemboca o en el capitalismo de Estado que hemos visto, o desemboca en regímenes represores de toda índole, o en dictaduras fracasadas económicamente. Y entre quienes defienden esto estamos nosotros. Para convencer a la gente de los absurdos del marxismo no hay razones valederas. ¿Alguien puede aceptar que vamos a llegar a la libertad siendo primero esclavos del Estado? ¿Que a la desaparición del Estado vamos a llegar haciéndolo omnipotente? ¿Que el sometimiento al Estado es la vía para hacernos autónomos? ¿Que la violencia estatal es la vía para alcanzar la paz? ¿Que la arbitrariedad del gobernante es la base de nuestros derechos? La única manera de convencer de estos absurdos es la represión, la violencia y la represión. Y por eso todo gobierno marxista, todo gobierno socialista estatista ha sido represor y coaccionador de la libertad. Por eso, si miramos, todo régimen marxista ha tenido siempre un gran elector: las Fuerzas Armadas. Y el monopolio de la fuerza. Así fue en la Unión Soviética, así es en Corea del Norte, en los países del este europeo. Basta recordar lo que fueron las represiones en los años 68 de Checoslovaquia, de Praga, de Polonia, ¿no? Así es en Cuba. Y Bakunin lo decía: cualquier Estado, sin exceptuar el Estado popular, es un yugo que por un lado da lugar al despotismo y por otro a la esclavitud. La libertad solo puede ser creada por la libertad, por una rebelión total del pueblo y por la organización desde abajo y voluntaria. Por esto estamos peleando. Muy bien. De la larga y compleja vida de Bakunin, un punto de interés para detenerse fueron las relaciones que tuvo con Carlos Marx, con el cual se encontró varias veces a lo largo de su vida, pero concretamente en el seno de la Primera Internacional de Trabajadores. La idea de una internacional de trabajadores es de Flora Tristán, una escritora peruana francesa. La idea la iba a recoger por primera vez en 1855 un primer utopista, anarquista, socialista, que escribió El Humanisferio. De manera que durante como 20 años estuvo dando vuelta a la posibilidad de una unión que comenzó a concretarse en la Exposición Universal de 1862,
cuando se juntó un grupo de trabajadores franceses de inspiración proudhoniana que viajó a Londres y se reunió ahí con los miembros de los trade unions ingleses. Se volvieron a encontrar un par de años después en St. Martin Hall y se le habían unido a la nueva reunión trabajadores italianos, también de influencia proudhoniana socialista, y garibaldinos. Había algunos alemanes y entre todos ellos fundaron la Asociación Internacional de Trabajadores con una activa participación de Carlos Marx. Sin embargo, el espíritu que dominó la Asociación Internacional por el entusiasmo era de se destruyó la Asociación Internacional porque el Consejo General decidió en ese momento orientar la lucha fuera del ámbito sindical y dedicarse al ámbito político, siguiendo las directivas de Marx de la necesidad de tomar el poder del Estado. Los antiautoritarios se retiraron, especialmente porque Bakunin fue expulsado. De hecho, Bakunin no había ido a La Haya. Y logró que la Asociación Internacional se trasladara a Nueva York. Y allí se mantuvo hasta el año 78 en que se disolvió. Los antiautoritarios organizaron un nuevo congreso que tuvo lugar en Saint-Imier para repudiar la división promovida por Marx y reafirmar que la destrucción del poder político era la primera obligación de los proudhonianos. En 1866 se reunió en Ginebra y se aprobaron los estatutos de la reunión. Hubo un otro congreso en el 67 en Lausana, después se reunieron en Bruselas y en el 68 fue cuando Bakunin se integró como miembro de la sección de Ginebra de Suiza. Se puede decir que durante todos estos años el esfuerzo de Marx había sido básicamente de derrotar o disminuir la influencia de los proudhonianos en la Asociación Internacional, y se puede decir que tuvo éxito. Lamentablemente para él no tuvo éxito en favor de los marxistas, sino en favor de los bakuninistas que se habían ingresado, que va a ser la figura descollante dentro de la Primera Internacional durante unos cuantos años. Las reuniones se mantuvieron, se interrumpieron en el año 70-71 cuando la guerra franco-prusiana, y se reanudaron en el 72 en La Haya, y en La Haya fue la reunión decisiva en la que se enfrentaron con todos los hierros marxistas y bakuninistas, o como se llamaban en esa época, autoritarios y antiautoritarios, o centralistas y federalistas. Marx, como no podía controlar del todo la Asociación Internacional, maniobró. La Asociación Internacional tenía un Consejo General radicado en Londres que controlaba a Marx. Entonces lo que hizo Marx es manipuló un poco los delegados que iban presentes, recortó los delegados de España, que eran bakuninistas, recortó los delegados de Italia, que también eran bakuninistas, e incrementó los delegados de Londres. La conclusión es que él logró dominar el Congreso y con eso